fuerte abrazo a todos los que están conectados, a todos los que me están saludando y espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Buenos días. Entonces, nos encontramos ya en esta quinta semana, hoy lunes con ustedes, Nayeli, Angie, Briseida. Tenemos 2 horas, ¿no es cierto? Hoy día tenemos 2 horas. Bien, chicos, antes de empezar, solamente indicarles lo siguiente. En el caso de ustedes, el tema que no ingresa es el tema de abreviaturas, siglas y acrónimos, ¿correcto? Ese tema no ingresa para ustedes. Entonces, nosotros empezamos hoy día hablando acerca de los determinantes y vamos a continuar ya con los sustantivos y ya poco a poco iremos desarrollando cada uno de los temas que corresponden, ¿de acuerdo? Pero lo que les he mencionado, ténganlo en cuenta por si acaso. Abreviaturas, siglas y acrónimos no les corresponde desarrollar a ustedes, ¿sí? Entonces, hoy vamos a empezar ya estrictamente a hablar de temas concernientes a la gramática, ¿correcto? Vamos a hablar acerca de las categorías gramaticales o clases de palabras, ¿listo? Entonces, cuando nosotros hablamos de categorías gramaticales o hablamos de clases de palabras, pues hay que considerar que tenemos 5 categorías gramaticales o clases de palabras, ¿correcto? Y estas, a su vez, las podemos separar, por un lado, en variables y por otro lado, en invariables. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué diferencia hay entre una palabra variable y una palabra invariable? A ver, ¿quién me da respuesta por el chat? ¿Quién recuerda algo, ¿no es cierto?, de lo que nos señalaba el profesor de lenguaje en el colegio. Estas son palabras variables, estas son palabras invariables. Por ejemplo, son variables los determinantes, los sustantivos, los adjetivos, los pronombres y los verbos, ¿correcto? En cambio, son palabras invariables la conjunción, la preposición, el adverbio y las interjecciones. Entonces, a ver, ¿quién me puede dar respuesta? ¿Qué diferencia o cómo diferencio yo una palabra variable de una palabra invariable? A ver, vamos a llamar entonces a nuestros amigos. ¿Sí? A ver, de forma voluntaria, si es que no recuerdan, siempre, bueno, tienen la posibilidad de buscar por internet información, ¿no es cierto? Entonces ahí me dan respuesta también, no hay problema. La cosa es ir recordando e ir compartiendo información. A ver, vamos a llamar a nuestra amiga Vanessa Raquel. Vanessa, buenos días. ¿Puedes comunicarte por micro o puedes comunicarte por chat? ¿Estás presente, Vanessa? Buenos días. Vanessa, buenos días. Buenos días, Vanessa. Vanessa, ¿recuerdas tú cuál es la diferencia entre una palabra variable y una palabra invariable, mi querida amiga? Si no lo recuerdas, me pones, profesor, no lo recuerdo muy bien, no hay problema, pero respóndeme, por favor. A ver, alguna idea que tengas, ¿no es cierto?, en qué se diferencia una palabra variable de una palabra invariable. ¿Alguna idea? A ver, los demás, ¿alguna idea que tengan? Miren, chicos, cuando nosotros hablamos de palabras variables, la misma palabra ya te dice mucho, ¿no? Tiene que ver con aquellas palabras que varían en su forma porque poseen accidentes gramaticales. No te olvides, nada más. O sea, las palabras variables, profesor, ¿son aquellas que tienen accidentes gramaticales? La respuesta es sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, los determinantes, los sustantivos tienen género, tienen número. Por ejemplo, el verbo, además de tener número, tiene persona, ¿no es cierto? Tiene modo, tiene aspecto, ¿ya? Entonces, las palabras variables son aquellas que tienen accidentes gramaticales. Las palabras invariables, no, ¿no es cierto? Por ejemplo, una preposición no tiene género, no tiene número, ¿no? Una conjunción, un adverbio. ¿Listo? Muy bien, mis queridos amigos. Entonces, esto es como una especie de introducción y nosotros vamos a empezar a desarrollar cada una de estas categorías gramaticales. Hoy día vamos a hablar acerca de los determinantes y vamos a hablar un poco acerca de los sustantivos también. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos acerca de los determinantes, vamos a definirlos de 4 formas o maneras. ¿Listo? Desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista sintáctico, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista lexicológico. Todas las categorías o clases de palabras que vamos a revisar las vamos a trabajar así. Ya vamos a empezar siempre definiéndolos desde estos 4 puntos de vista. Entonces, ¿qué hay que decir respecto de los determinantes, mis queridos amigos o amigas?
lo siguiente, que semánticamente son aquellas palabras que anteceden al sustantivo y lo actualizan, ¿correcto? Entiéndase la palabra nombre o sustantivo como sinónimos. ¿Listo? Entonces, son aquellas que preceden al nombre o sustantivo y lo actualizan. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos para que esto quede claro, ¿ya? Sintácticamente tiene que ver con cómo funciona la palabra dentro de la oración. Entonces, sintácticamente vamos a decir que funcionan como modificadores directos del sustantivo, ¿correcto? Morfológicamente, pues vamos a decir que es una palabra variable y tú ya sabes por qué es variable, lo acabo de explicar, ¿no? Porque cambia su forma, varía en su forma, puesto que posee o tiene accidentes gramaticales, ¿ya? En el caso de los determinantes, los accidentes son género y número. Y lexicológicamente son palabras de inventario cerrado. ¿Qué significa esto de inventario cerrado? A ver, ¿quién recuerda de ustedes? ¿Por qué una palabra es de inventario cerrado y por qué una palabra es de inventario abierto? A ver, vamos a ver por aquí. Mientras nos vamos despertando, ya, vamos a llamar a nuestro amigo Ronald. Ronald, buenos días, ¿cómo estás? Ronald, ¿estás presente, por favor? A ver, puedes activar tu micro o escribir por el chat. Vamos a ver. ¿Está Ronald presente? Ronald, buenos días, ¿cómo estás? Ya, ahí está. Ronald, ¿cómo estás? Ronaldinho, perdón. Ahora sí. Ronald, ¿sabes tú o tienes alguna idea de por qué una palabra es de inventario cerrado o de inventario abierto? Buenos días. ¿Qué diferencia crees que hay entre una palabra que lexicológicamente es de inventario cerrado y a otra que lexicológicamente es de inventario abierto? ¿Tienes alguna idea más o menos? ¿Te acuerdas, Ronald? A ver. Bien, entonces, chicos, si no recuerdan, entonces comuníquenme para yo más o menos tener ya la idea. Ya está, muy bien, correcto. Gracias, Ronald. En realidad, cuando nosotros decimos que una palabra es de inventario cerrado, es porque es como si, a ver, vamos a imaginar que tú estás en tu cuarto y tienes la puerta cerrada. ¿Alguien puede ingresar si tienes la puerta cerrada, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? Otra cosa es si tienes la puerta abierta. Bueno, pues probablemente sí puedan ingresar con facilidad. Entonces, cuando hablamos nosotros de palabras de inventario cerrado, estamos hablando de que existen palabras que tienen un número fijo, ¿ya? Es decir, hay categorías gramaticales o clases de palabras que están conformadas por un número fijo de términos, un número fijo de palabras, ¿ya? Y no permiten el ingreso de nuevos términos a que formen parte de esa categoría gramatical. Por eso decimos que es de inventario cerrado. O sea, profesor, ¿usted lo que me está diciendo es que hay un número fijo de determinantes? Sí, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Y que no pueden ingresar nuevos términos a formar parte de ellos? Exactamente, no pueden, porque son de inventario cerrado. En cambio, si fueran de inventario abierto, la cosa sería a la inversa, ¿no es cierto? Ahí sí. Por ejemplo, el sustantivo es una palabra de inventario abierto. ¿Listo? Pero vamos a poner algunos ejemplos para explicar un poquito más a detalle esto. Ahí está. En primer lugar, hemos indicado nosotros, mis queridos amigos, que los determinantes siempre anteceden al sustantivo. Esto es clave, por favor, escúchame. Anótalo, subráyalo. El determinante, para poder ser considerado como tal, siempre tiene que estar antes del sustantivo, no después. ¿Me escuchas? Antes. Por eso decimos preceden al nombre, anteceden al sustantivo y lo actualizan. Profesor, ¿y qué significa esto que lo actualiza? Ya para eso vamos a utilizar este ejemplo que tenemos en la diapositiva, ¿ya? Miren ustedes aquí, chicos. Llegaron campesinos. Pongámosles llegaron alumnos, ¿ya? Para familiarizarnos un poco más. Llegaron alumnos. Llegaron los alumnos. ¿Listo? ¿Se entenderá lo mismo si yo digo llegaron alumnos a decir llegaron los alumnos? Por ejemplo, alguien me dice, a ver, profesor, llegaron alumnos. ¿Se entenderá lo mismo si alguien me dice, profesor, llegaron los alumnos? ¿Se entiende lo mismo? ¿Sí o no? A ver, respóndame por el chat.
¿Se entenderá lo mismo si digo llegaron alumnos, así digo llegaron los alumnos? A ver, ¿qué dicen ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas? ¿Se entienden o se entiende lo mismo? No, correcto, muy bien, Briseida, Angie, Nayeli, Flor Ángeles. Profesor, no se entiende lo mismo. No, ¿no es cierto, Shumiko? No se entiende porque cuando yo digo llegaron alumnos, me estoy refiriendo a toda esa clase en general, alumnos, ¿no es cierto? Llegaron alumnos. Pero cuando yo digo llegaron los alumnos, ¿qué está sucediendo? Este artículo, que es un determinante por excelencia, está actualizando al sustantivo y me está diciendo, pues, que cuando yo digo llegaron los alumnos, me estoy refiriendo a un grupo, a unos cuantos o pues a unos seres de esa clase en particular, no a todos, sino a algunos específicamente. Llegaron los alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que los determinantes están actualizando al sustantivo, ¿ya? Señala el objeto al que nos referimos, designa a unos seres, en este caso en concreto, ¿no es cierto?, de esta clase, alumnos en particular, ¿de acuerdo? Entonces lo está actualizando. Bien, pero vamos a ver también lo que ya habíamos señalado, ¿no? Los determinantes entonces anteceden y actualizan al sustantivo, sí, siempre están antes, acuérdate. ¿Son palabras variables? Claro que sí, cambian de forma para expresar accidente gramatical de género y accidente gramatical de número. Eso lo vemos aquí, mira. El, las, el artículo el masculino, el artículo el femenino, ¿ya? Número singular, número plural. ¿Está cambiando de forma la palabra para expresar accidentes gramaticales o no? Claro, ¿por qué? Porque es una palabra variable, ¿correcto? Tiene accidentes gramaticales. Ahora, los determinantes funcionan como modificadores directos del sustantivo. Lo estamos viendo aquí. Mira, tu oportunidad es hoy. Profesor, tú es un determinante. Sí, los posesivos, siempre y cuando precedan al sustantivo, son determinantes. Recuerda, la característica de todo determinante es que debe estar antes del sustantivo. Ya, ese es un requisito importante. Si está después, no pasa nada, no es determinante. Entonces, mira, en este caso tenemos un posesivo, como está precediendo al sustantivo, se trata de un determinante. ¿Listo? Muy bien, funciona entonces como modificador directo del sustantivo y son palabras de inventario cerrado porque, como bien te lo he mencionado, no permiten el ingreso de nuevos términos a que formen parte de esa categoría gramatical. ¿Listo? Profesor, pero ¿cuáles son entonces los tipos o clases de determinantes? Acá te los enseño. Ahí está. Revísalos, a ver, y memorízalos. Te voy a dar 30 segundos. Vamos. Muy bien, listo, mis queridos amigos. Memorizado, memorizado, ¿no es cierto? Cuando hablamos de clases de determinantes, recuerda que vamos a considerar estas 7 clases. Los artículos, los demostrativos, los indefinidos, los posesivos, los numerales, los interrogativos y los exclamativos funcionan como determinantes, ¿correcto? Siempre y cuando, ¿qué? A ver, ¿quién me completa la idea? Estos van a ser determinantes siempre y cuando, ¿qué? A ver. Exactamente, mi querida amiga. Muy bien, Ayeli, correcto. Siempre y cuando, profesor, estén antes, ¿no es cierto? Antes del sustantivo, correcto. Miren, por ejemplo, aquí. A veces se comete el error porque uno está en el examen, en ese momento del atolondramiento y el tiempo, ¿no? Y la desesperación. Uno se puede equivocar, pero eso no puede pasar contigo, ¿no? A ver, yo tengo mi carro y tengo carro mío. Oye, mi y mío son posesivos, ¿no es cierto? Son posesivos. Pero ¿cuál de los dos será un determinante, mi querido amigo o mi querida amiga? A ver, ¿cuál de los dos es un determinante? El primero, correcto, muy bien, Angie. Mi carro, profesor. ¿Por qué? Porque ese posesivo está precediendo, está antecediendo al sustantivo. El otro, en cambio, no.
pues no sería eso un determinante. ¿Ya? Así de sencillo. Muy bien, entonces vamos a revisar cada uno de estos determinantes y vamos a empezar por el artículo. Listo. Demos algunos datos importantes respecto al artículo. El artículo, fíjate tú, es el determinante por excelencia, ¿ya? El artículo especifica si la información que nos da el sustantivo es o no conocida por el oyente, ¿ya? De tal manera que podemos hablar, por ejemplo, de artículos determinados y podemos hablar de artículos indeterminados. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿qué diferencia hay entre un artículo determinado y uno indeterminado? Sencillo, fíjate acá. Compré los zapatos, compré unos zapatos. Los es un artículo determinado y unos es un artículo indeterminado, ¿no es cierto? Si yo les dijera a ustedes, chicos, les cuento, compré unos zapatos. A ver, escúchenme, ¿ah? Compré unos zapatos. Ustedes sabrán qué marca son, cuánto me costaron, de qué color. ¿Tendrán alguna idea de esos zapatos? Compré unos zapatos, chicos. No, ¿no es cierto? Pero si yo les dijera a ustedes, oye, chicos, les cuento, ¿saben qué? Compré los zapatos. Se supone que tú, si tienes conocimiento de ellos, de repente un día, qué sé yo, estábamos caminando por la calle y les dije, oye, chicos, miren, quiero comprarme esos zapatos, esos cafecitos, esos Calimón, que están 250 o 300 soles. ¿Qué les parece? Y al día siguiente les digo, compré los zapatos. Ah, eso significa entonces que tú tienes conocimiento de ellos. Por lo tanto, los artículos determinados me van a presentar entidades que tú ya conoces como oyente. En cambio, los indeterminados me van a presentar entidades que tú no conoces como oyente, sino que son nuevas. ¿Ya? Esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Listo? Pero además tenemos también los artículos neutros. Y respecto del no, artículos neutros no, el artículo neutro, ¿ya? Porque solo es uno. Entonces, el artículo neutro tiene ciertas características que tú tienes que recordar. Fíjate tú. En primer lugar, yo te he dicho que los artículos son palabras variables, ¿no es cierto? Tienen género, tienen número. Pero ¿qué acontece con los artículos neutros? Acá hay una excepción, porque pese a ser un artículo, este no tiene género ni número, es invariable. ¿Listo? Y por lo general es una palabra que va a sustantivar adjetivos, adverbios, por lo general. Profesor, ¿qué significa que sustantiva? Eso también tú lo debes saber. Estamos recordando realmente lo que has trabajado en el colegio. Mira, si tú le antepones a cualquier palabra un artículo, esa palabra se convierte en sustantivo. Deja de pertenecer a su categoría gramatical y se convierte en sustantivo, fíjate tú. En el caso de si le antepones un artículo neutro, ¿listo? A un adjetivo, un adverbio, ocurre lo mismo. Por ejemplo, lo bello, ¿no? Lo malo, ¿ya? Listo. Además, como te he mencionado, el artículo pues tiene género y tiene número. ¿Listo? El coche, los coches. La casa, las casas. Masculino, femenino, singular, plural. ¿No es cierto? Igual acá. Femenino, masculino, singular, plural. Correcto. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Alguna consulta o pregunta que tengan respecto a lo que hemos avanzado? A ver. ¿Alguna consulta, alguna duda? Por favor, a ver, póngame por el chat sí o no, o hágame la consulta en todo caso que corresponda. ¿Está claro lo que hemos avanzado? Ya está. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, acá viene algo interesante que no puedes olvidar. Escúchame, ¿ah? Mira. Nosotros hemos indicado que el artículo tiene género y tiene número. Correcto, ¿cierto? El coche, los coches, la casa, las casas. Por poner un ejemplo. Pero, ¿qué sucede en el caso de la palabra águila? ¿Mm? Pregunto yo, ¿qué artículo tengo que emplear en este caso? Yo digo el águila o digo la águila. ¿Qué dicen ustedes? ¿Digo el águila o la águila? ¿Cuál es la forma correcta, el artículo correcto que debo emplear? El. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Mm? ¿Águila es un sustantivo de género masculino o femenino? Si yo digo águila,
Águila es un sustantivo de género masculino o femenino. Masculino. Por ahí me pone Fernando Cacofonía. Por comenzar con atónica. Ya, entonces veo que tienen una idea respecto de esto. Miren, chicos, sucede que cuando un sustantivo sea de género femenino, pero comienza con atónica, ¿sí? Para yo poder evitar lo que se conoce como cacofonía, lo que voy a hacer es cambiar el artículo la, que es el que realmente debe corresponderle porque es un sustantivo de género femenino, por el artículo el. ¿De acuerdo? Entonces, escúchame. La regla es la siguiente. Cuando tú te des cuenta que la palabra es un sustantivo de género femenino, de número singular, está en número singular y empieza con atónica, por ejemplo, águila, ¿no? Es un sustantivo de género femenino, está en número singular y empieza con atónica. Ojo, no necesariamente con tilde, pero tiene que empezar con atónica. Yo no puedo decir la águila, ¿no es cierto? La águila, la ave, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cambio el artículo la por el artículo el. ¿Para qué? Justamente para evitar, como lo ha mencionado su compañero por ahí, el sonido desagradable, el feo sonido, la cacofonía. Caco significa desagradable o feo y fonía es sonido, ¿no es cierto? Entonces, esa es la regla que no debes olvidar. ¿Listo? Ahora, esta regla es para todas las palabras. Me refiero a para todos los sustantivos que tengan esas características, salvo, excepto el nombre del grafema H. ¿Cómo se dice? ¿El H o la H? Esta palabra se escribe con la H, o como digo, la H, el H. Esta palabra, que es el nombre de la letra, cumple con todos los requisitos, ojo, ¿ah? O sea que es una palabra, un sustantivo de género femenino, está en número singular y empieza con atónica, H. Pero es la excepción a la regla, no te vas a olvidar. Entonces, profesor, yo digo el H nomás, sí, el H. Pero en el caso de ave, es el ave, el agua, el ala, el hacha, pero sí, el normal, la H. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Entonces yo les voy a hacer una pregunta bastante sencilla. ¿Qué les parece? En la palabra ángel, ¿se aplica esta regla o no? ¿Qué dicen ustedes? Ángel. En la palabra ángel, ¿se aplica o no se aplica la regla que acabamos de ver? Angie, Camila, Nayeli, Flor Ángeles, todos me están poniendo sí. Miren que les pueden hacer esa pregunta sencilla y puedes caer en el error. ¿Ah? Ojo, ¿ah? Vamos a ver si es cierto. A ver, ángel es un sustantivo. Sí. Ángel es una palabra de género masculino o femenino. Pregunto yo. ¿Masculino o femenino? Ángel. Una cosa es ave, ¿no? Las aves, femenino. Ángel. Yo digo las ángeles o los ángeles. Esta palabra es de género masculino o femenino. Es de género masculino. Entonces acá no puede aplicarse la regla, ¿no es cierto? Evidentemente siempre voy a emplear el artículo él, porque es un sustantivo de género masculino. Mucho cuidado. Una pregunta más. En el caso de alma, ¿se aplica o no se aplica la regla que hemos mencionado? ¿Es una palabra, un sustantivo de género masculino, está en número singular y empieza con A tónica o no? ¿Qué dicen ustedes en el caso de alma? No. ¿No se aplica la regla, Gabriel? Entonces, ustedes tienen que tener cuidado en esto, ¿ya? Alma, el alma, ¿sí? O las, a ver, vamos primero a ver si es un sustantivo o si es un sustantivo. ¿Es de género femenino o masculino? Yo digo las almas, ¿no es cierto? No digo los almas, claro, ¿sí? Está en número singular también. Empieza con A tónica, alma, sí. Entonces, claro, debería corresponderle el alma, pero para evitar la cacofonía tendría que cambiarlo por él y diría el alma, claro. El hecho de que se diga el alma no significa que la palabra sea pues de género masculino, ¿no? Si no es de femenino, sino que estamos haciendo ese cambio para evitar lo que ya hemos indicado, ¿no? La cacofonía. ¿Listo, chicos? Bien, hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Bien.
Lo mismo va a ocurrir en el caso de los artículos determinados como los indeterminados. Ya la misma regla, ¿sí? Por ejemplo, esto es para los determinados y esto es para los indeterminados. ¿Se aplica lo mismo? Se aplica lo mismo, ¿sí? Una. ¿Listo? ¿Cuándo cambio yo, por ejemplo, una por un? Ya tú sabes. Cuando se trata de un sustantivo de género femenino, está en número singular y empieza con A tónica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, correcto. Ahora, vamos a recordar lo siguiente. Los artículos, respecto a los artículos, hay dos formas llamadas contractas. Hay dos artículos llamados contractos. Los artículos contractos son al y del. Ahora, ¿por qué se llaman, profesor, artículos contractos? Porque resultan de la unión de una preposición más el artículo el, ¿correcto? Bien, los artículos contractos, recuerda, surgen de la unión de la preposición a y la preposición de más el artículo el, ¿correcto? De tal manera que a más el me dará como resultado al y de más el me dará como resultado del. Entonces, ¿estos dos son artículos contractos? Sí. Ahora, ojo, la RAE nos indica que en algunas gramáticas, estos dos artículos contractos también son considerados preposiciones. Pero la RAE, la Real Academia, no los considera como preposiciones, los considera como artículos. Y entonces nosotros vamos a considerar lo que señala la Real Academia, ¿ya? Dos artículos contractos. Muy bien. Ahora, se evita la contracción cuando el artículo forma parte del nombre propio. ¿Qué significa esto, profesor? Muy bien. Significa que si tú te encuentras con una persona, vamos a decir, qué sé yo, tu amigo, y de pronto lo ves salir de este diario famoso de aquí en Arequipa, que es El Pueblo, ¿no es cierto? Y tú le preguntases a él, oye, ¿de dónde te vienes? Y él te dijera, me vengo del pueblo, ¿estaría cometiendo una incorrección o no? Me vengo del pueblo. ¿Cómo del pueblo? No, tú te vienes de el pueblo. No se puede hacer la contracción, nos dice, cuando el artículo forma parte del nombre propio. Claro, el nombre propio del periódico, del diario este es el pueblo. Pues uno puede decir, me vengo del pueblo. No puedes hacer la contracción porque el artículo es parte de su nombre, ¿no es cierto? De su nombre propio. Entonces sería, me vengo de el pueblo. Esa es la manera, ¿sí? Lo mismo en el caso del comercio. Voy a poner otro ejemplo más. ¿Listo, chicos? Listo. ¿Ven? Sencillo es, ¿ya? Ahora, también les han puesto a ustedes algunos datos adicionales respecto al artículo. Fíjate tú, ¿no? Nos dice, en primer lugar, que los nombres propios no deben ser precedidos por artículo. Es correcto esto, ¿no? Por ejemplo, decir el Omar, la María, el Ernesto, el Rodrigo, no debe, no debe. Claro, profesor, pero cuando yo converso digamos, en el habla coloquial, sí, pues se da, ¿no es cierto? Pero en la escritura imposible hacer esto. Sin embargo, fíjate tú, hay algunos nombres propios como los geográficos que sí permiten en algunos casos que se les anteponga el artículo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir el Perú. El Perú es un nombre propio geográfico, lleva artículo. La Argentina, el Uruguay, ¿no es cierto? Muy bien. Otras veces el artículo aparece con nombres propios acompañados de adjetivos. El buen Alberto. Si bien hemos dicho que los nombres propios no pueden ir precedidos por artículo, si entre estos hay un adjetivo, ¿sí? Sí es posible. Entonces yo digo el buen Alberto, pero no podría decir Alberto, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? El artículo es un sustantivador por excelencia, ya lo hemos mencionado. Tú le pones un artículo, le antepones un artículo a cualquier palabra y se convierte en sustantivo. Por ejemplo, si yo digo, mi novia me dio el sí. Oye, ¿si es un adverbio de afirmación o no? ¿Te acuerdas? Bueno, si le antepongo el artículo, se convierte en sustantivo. El adverbio sí se ha convertido en sustantivo. ¿Listo? Muy bien. El artículo, excepto el artículo neutro, presenta generalidad. Y eso también lo hemos mencionado. Todos los artículos tienen género y número, a diferencia del neutro, ¿no? Que no lo tiene. Listo, mis queridos amigos. ¿Alguna consulta respecto del artículo? ¿Consultas respecto del artículo? ¿Está claro lo que hemos revisado? Porque ahora vamos a hablar acerca de los demostrativos, indefinidos, posesivos, numerales, exclamativos, interrogativos. Ahora, escúchenme. Esto que viene es
fácil y sencillo. Solamente tienes que recordar que estos que están aquí van a ser determinantes siempre y cuando precedan al sustantivo. Nada más. No te olvides de ese dato, ¿eh? Es importante. Entonces, hablemos rápidamente acerca de cada uno de estos y pasamos a la práctica. Demostrativos. Profesor, ¿qué son los demostrativos? Acá tengo un cuadro, bueno, por si acaso, donde se encuentran todos los sustantivos completitos. Los determinados, el, la, los, las, el neutro, lo, los indeterminados que son un, una, unos, unas, y los dos artículos contractos al y del, ¿ya? Entonces acá tienes la clasificación completa de los artículos en nuestra lengua. Bien, hablemos de los demostrativos. Profesor, ¿cuáles son los demostrativos? Sencillo, este, ese y aquel, ¿ya? Este, ese y aquel son demostrativos, correcto, con sus femeninos y sus plurales. ¿Me escuchas? Ya. Pero ¿qué son los demostrativos, profesor? ¿Para qué sirven? Fíjate tú. Los demostrativos son aquellas palabras que nos indican, nos señalan el lugar que ocupan los objetos con relación a la persona que habla, con relación a la persona que oye. Por ejemplo, si yo digo, esta niña dijo que esos libros son de aquel hombre, te das cuenta que acá hay tres demostrativos, esta, esos y aquel. El primero me indica que esa niña está cerca de mí, que soy quien habla, esta niña, ¿sí? El segundo me dice que los libros están cerca de ti, que eres quien me escuchas. Y el tercero, aquel, me indica que, pues, ese hombre está lejos tanto de mí como de ti, ¿ya? Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, este lapicero, yo empleo este porque está cerca de mí, que soy quien habla. Es diferente a si yo digo ese lapicero. Si yo emplearía ese lapicero es porque está cerca de ti. Pero si dijera aquel lapicero es porque está lejos de ambos. Entonces, señala el lugar que ocupan los objetos con relación al oyente y al hablante. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son? Ya te dije. Este es aquel con sus femeninos y sus plurales. Ahora, ojo, la pregunta es, ¿estos demostrativos son o no son determinantes en este caso? A ver, dime tú. ¿Cuántos determinantes tengo yo aquí en esta oración? Esta niña dijo que esos libros son de aquel hombre. ¿Cuántos determinantes demostrativos tengo? A ver, escríbeme por el chat. ¿O no hay determinante? Tres. Correcto. Tres. ¿Y cómo lo sabes? Profesor, esta está precediendo al sustantivo niña. Esos está precediendo al sustantivo libros. Aquel está precediendo al sustantivo hombre. Ya está, nada más. ¿Listo? Ya está. Ahora, escúchame. Los demostrativos neutros siempre van a ser pronombres, ¿correcto? Hay tres demostrativos neutros. Esto, eso y aquello. Esos tres siempre van a ser pronombres. Nunca serán determinantes. Los determinantes son solamente estos tres con sus femeninos y plurales, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora lo correspondiente a los posesivos. A ver, chicas, ustedes que tienen experiencia en los posesivos, ¿no? ¿Qué indica un posesivo? Posesión, pues. ¿Qué indica un posesivo? Pertenencia, ¿no? Muy bien. Los posesivos, entonces, fíjate tú, indican posesión, pertenencia con relación a las tres personas gramaticales. Mi, tú, su. ¿No es cierto? Mi, tú, su. Correcto. ¿Ya? ¿Cuáles son? Estos que tenemos aquí. Ojo a, siempre y cuando antecedan al sustantivo. Entonces, yo tengo aquí, tu actitud es preocupante. Esa es nuestra irresponsabilidad. Tal vez vuestra meta no sea esa. Llegaron tus documentos ayer. Profesor, acá tengo cuatro posesivos, ¿no es cierto? Sí. ¿Y son determinantes? Claro que son determinantes porque tú tienes que verificar si están precediendo al sustantivo o no. Actitud es un sustantivo. Irresponsabilidad es un sustantivo. Meta es un sustantivo y documentos también. Entonces, mira, estamos yendo a lo mismo, ¿no es cierto? Pero esa característica no te la puedes olvidar. Vamos ahora a hablar acerca de los indefinidos. Profesor, indefinidos, ¿por qué? Porque señalan, ¿no es cierto?
cantidad inexacta, imprecisa o vaga. Por ejemplo, si yo digo, oye, te cuento, vinieron muchas mujeres a mi fiesta, pero dime cuántas. No lo sé, pero vinieron muchas. Muchas, ya, es un indefinido porque me está dando a entender o me está dando a conocer una cantidad, pero que no es exacta, ¿no es cierto? Una cantidad imprecisa. O digo, voy a leer varios libros, pero dime cuántos. No lo sé, varios. Entonces, varios también es un indefinido. ¿Está claro? Pero ¿cuándo los indefinidos son determinantes? Cuando están antes del sustantivo. Entonces, como te puedes dar cuenta, en este contexto y en este otro tengo dos determinantes indefinidos. Muchas de muchas mujeres y varios de varios libros. ¿De acuerdo? Entonces, mira, sencillo, rápido. Algunos indefinidos, por ejemplo, son los que están aquí. Este cuadrito lo tienes también tú en tu guía, ¿ya? Algún, poco, mucho, otro, ¿no? Ningún, menos, más, varios, entre otros. ¿Listo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Alguna consulta o duda que tengan, chicos? Vamos a cerrar con los numerales y pasamos a ver la práctica, ¿ya? Preguntas, dudas, hasta aquí. Entonces, miren, está sencillo. Simplemente recuerda algunos datos en los que yo estoy incidiendo y no vas a tener ningún problema, ¿ya? Vamos a ver ahora lo concerniente a los numerales. Cuando nosotros hablamos de numerales, los numerales, recuerda, también van a funcionar como determinantes, siempre y cuando precedan al sustantivo. Eso ya lo tienes tú. No importa que te estés aburriendo de lo que te voy repitiendo, porque a veces te olvidas, ¿ah? ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de los numerales, vamos a considerar 5 tipos. A los cardinales, recuerda, a los ordinales, ¿listo? A los múltiplos, a los partitivos y a los distributivos. ¿Ya? Correcto. Los numerales cardinales, recuerda, indican cantidad exacta. Nada más, tú acuérdate de eso. Excepto en el caso de millón, billón, trillón y en el caso de cero a veces. ¿Sí? Profesor, ¿por qué estas son las excepciones? ¿Acaso millón, billón y trillón no señalan cantidad exacta? Es verdad, señalan cantidad exacta, pero estos nunca van a funcionar como determinantes. ¿Por qué? Porque funcionan como sustantivos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, yo tengo 1.000.000 de amigos, 1.000.000 de amigos. Oye, millón es un sustantivo, ¿no? Pese a indicar cantidad exacta, se le considera como sustantivo. Entonces, esa es la primera excepción. Segunda excepción, el caso de cero. Mira acá, si yo digo 0 grados o 0 horas, no será lo mismo decir si digo sacó un cero. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Por qué? Porque aquí cero está funcionando como un determinante, en cambio aquí como un sustantivo. ¿Y cómo yo sé eso, profesor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo nos damos cuenta que acá 0 grados y 0 horas, aquí en estas dos, cero es un determinante? Se los he repetido varias veces, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? A ver si hacen esa pregunta en el examen. ¿Cómo yo sé que acá cero es un determinante? ¿Cómo lo sé? Porque está precediendo, acuérdense, antecediendo, muy bien, ¿sí? Al sustantivo grados, al sustantivo horas. Por eso es que estos dos son determinantes. En cambio, este no. Este es un sustantivo. ¿Listo, chicos? Ya está. Ahora, tenemos a los numerales ordinales. Los ordinales, ¿qué hacen? Indican el lugar que ocupa un objeto dentro de una serie ordenada. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no es cierto? ¿Ya? Décimo primero, décimo segundo, etcétera. Entonces, quinta planta, primera ley, te das cuenta que en estos casos los dos son determinantes numerales ordinales, porque están antes de los sustantivos planta y ley. ¿Sí? Ahora, por si acaso, el ordinal de 11 y de 12 se puede señalar de dos maneras, ¿te acuerdas? El ordinal de 11 es undécimo o décimo primero. El de 12 es duodécimo o décimo segundo. Son dos formas que se permiten. Y tú tienes en tu guía, si revisas, este cuadrito. En este cuadrito te han puesto todos los ordinales hasta el número 1000, ¿correcto? Por lo general sabemos hasta el 100, ¿no? Primero, segundo, cuarto, vigésimo primero, vigésimo segundo, pero luego del 100 como que nos complicamos la vida un poquito, ¿no? Entonces tienes que aprenderte también el nombre de estos. A ver, vamos a revisar rápidamente, ¿ya? Eh,
El ordinal de 10 es décimo, de 20, vigésimo, de 30, trigésimo, de 40, cuadragésimo, de 50, quincuagésimo, acuérdate, de 60, sexagésimo, de 70, septuagésimo, de 80, octogésimo, de 90, nonagésimo y de 100, centésimo. ¿Ya? 200, ducentésimo, 300, tricentésimo, de 400, cuadringentésimo, de 500, quingentésimo, 600, sexcentésimo, 700, septingentésimo, 800, octingentésimo, 900, noningentésimo y de 1000, milésimo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Perfecto. Y por último, vamos a ver los múltiplos partitivos y los distributivos. Los múltiplos indican multiplicación, ¿no? Doble, triple, séctuple, undécuplo, ¿no? Los partitivos indican, en cambio, división de un todo, ¿ya? Cuando yo digo veinteava parte, tercera parte, estoy empleando partitivos. Y los distributivos indican distribución, que son sendos, cada y tres. Son estos tres. ¿Listo? Entonces recuerda, estos si están antes de un sustantivo van a ser determinantes numerales, múltiplos o partitivos o distributivos. Entonces la regla es la misma, ¿no es cierto? Es la misma para todos. Bien, finalmente, para ir a la práctica, vamos a ver lo concerniente a los interrogativos y exclamativos. Ahora, yo te voy a hacer la siguiente pregunta, respóndeme rápidamente por el chat. ¿Cuándo un interrogativo o un exclamativo será considerado determinante? A ver, respóndame por el chat. ¿Cuándo un interrogativo o un exclamativo será considerado como un determinante? O sea, un determinante interrogativo, un determinante exclamativo. La respuesta ya la sabes, te la he repetido 20,000 veces, ¿no es cierto? Profesor, cuando precede al nombre o al sustantivo, sí, esa es la respuesta. Entonces, dime tú, ¿tengo o no tengo aquí un determinante interrogativo? ¿Mm? Dime tú, ¿tengo o no tengo aquí un determinante, un determinante exclamativo? ¿Qué hora es? ¿Qué día tan feo? Oye, este es un interrogativo y está precediendo al sustantivo hora. Este es un exclamativo y está precediendo al sustantivo día. Entonces, ¿son o no son? Claro que son. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué, cuál, cuánto? ¿Qué, cuánto son considerados determinantes? ¿Sí? Ahora, acá te han puesto algunos detalles, fíjate tú. Te dicen que qué es invariable, claro, porque no tiene número y ni tiene género. En cambio, cuál sí tiene número, solamente número, porque puedo decir cuál o cuáles. Cuánto sí tiene género y tiene número, porque puedo decir cuánto, cuánta, cuántos, cuántas. ¿Listo? Entonces, el primero es invariable, el segundo concuerda con el sustantivo solo en número y el tercero concuerda tanto en género y número con el sustantivo. ¿Listo, chicos? Muy bien. ¿Listo? Último detalle, por favor. A ver, un voluntario o voluntaria que me ayude con la lectura de este texto que tenemos aquí. A ver, por favor. Esto es importante, ¿ya? Es muy importante también. A ver, un voluntario o voluntaria que me ayude con la lectura de este textito. Vamos a ver, si no hay, vamos a llamar, ¿ya? A ver, vamos a llamar a nuestra amiga Angie Dana. Angie, buenos días. Activa tu micro, por favor, para que nos ayudes con la lectura de este texto. Buenos días, Angie. ¿Estás por ahí, Angie? ¿No estás? A ver, Angie Dana. Déjeme ver. Jiménez, ¿no? Angie Dana Jiménez. ¿No estás? Ahí estás. Buenos días. Angie, ¿puedes activar tu micro para que nos ayudes con la lectura? ¿Sí? Ya, muy bien. No, ya está, no te preocupes. Bueno, por el tiempo lo voy a leer yo, ya, chicos, porque me estoy demorando para darles la información con detalle. A ver, miren lo que dice acá. Por si acaso, cuyo es un determinante relativo con valor posesivo. Concuerda con el sustantivo sobre el que incide y no con el antecedente. Chicos, los relativos, ya les voy adelantando, son palabras que siempre hacen referencia a un sustantivo antecedente, ¿ya? Recuerda, los relativos siempre hacen referencia a un sustantivo que está antes, ¿listo? ¿Cuáles son? Por ejemplo, qué, cuál, quién, cuándo, cómo, dónde. Son
relativos sin tilde, ojo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en el caso de cuyo? Cuyo también es un relativo, pero esta es la excepción a la regla. Porque cuyo siempre va a funcionar como determinante. Siempre, siempre será determinante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hace referencia al sustantivo que le sigue, no al que le antecede. ¿Ya? Tengan esto presente. Cuyo y cuya, cuyo, cuyas, siempre serán determinantes. ¿Listo? Bien, chicos. Entonces, rápidamente nos vamos a ir a la práctica y vamos a resolver hasta la pregunta número 10. Vamos rápidamente todos a la práctica y resolvemos hasta la pregunta número 10. Ya cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes hacerla por el chat o por micro, ¿correcto? Muy bien, todos entonces con su práctica a la mano, resolvemos hasta la pregunta número 10. Vamos, chicos, empezamos. Muy bien, vamos resolviendo hasta la pregunta 10, vamos. Hago la siguiente corrección. Ustedes, ¿verdad? Pues, ¿no es cierto? Les dije que no ingresa para ustedes lo que es abreviaturas y siglas. Entonces, tendríamos que trabajar desde la 21, no, desde la 11, perdón, a la 20. ¿Ya? Corrijo, por favor. Discúlpenme. Entonces, resolvemos a partir de la 11 hasta la 20. ¿Ya? Ahora sí. Claro, porque las 10 primeras preguntas le corresponden a sociales. Pues ustedes no son de sociales. ¿Listo? Ya está. Vamos entonces, trabajamos a partir de la 11 hasta la 20. ¿Ya? 3, 4 minutos. Vamos, chicos. Muy bien, vamos trabajando hasta la 20. A partir de la 11 a la 20 vamos.
Muy bien, un par de minutos más, vamos. Listo, vamos a dejar de proyectar las diapositivas un momento y les voy a presentar la práctica, ¿ya? Listo. A ver, entonces vamos a ubicarnos en la pregunta 11, ¿ya? ¿No? Listo. Vamos a ver. Veamos un poquito y ahí está. Bien, chicos, vamos a empezar entonces a resolver nuestra práctica, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 11. Dice, marque la expresión incorrecta sobre los determinantes. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 11? Dice, marque la expresión incorrecta respecto o sobre los determinantes. A ver, ¿qué dicen ustedes? Claro, lo incorrecto entonces, profesor, sería la alternativa B, ¿no? Porque dice en la oración, los determinantes actúan como modificadores directos del verbo. Mentira, del sustantivo es la respuesta, no del verbo. Vamos a la pregunta 12. Señale la oración que presente la máxima cantidad de determinantes respecto a las demás. Estamos en la pregunta 12. ¿Dónde encontramos más determinantes, mis queridos amigos? Ya tú sabes que los determinantes son los artículos demostrativos, posesivos, indefinidos, los numerales, los interrogativos y exclamativos, siempre y cuando, ya tú sabes, ¿no es cierto? Entonces, ¿en cuál de las alternativas encontramos un mayor número de determinantes? A ver, dime tú, por favor. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 12? ¿Mm? ¿Dónde hay más determinantes? Vamos a ampliar un poco. En la E, ya. Por ahí me ponen profesor en la alternativa E, ¿no es cierto? A ver, ¿cuántos tenemos acá? Son testigos los, es un determinante, correcto. Días, jueves y los, ya, huesos húmeros. Tenemos dos, ¿no? Entonces, en los demás, o hay uno solamente o no hay ninguno. Entonces, por lo tanto, esa es la respuesta. Vamos a la pregunta número 13. Marque la oración que contenga la mayor cantidad de determinantes. Nuevamente, ¿no es cierto? Pero ya para la pregunta 13. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos. Así te pueden preguntar en el examen, ¿no? Te ponen un texto y ¿dónde hay más determinantes? En la E. Ya. De él brotan el aire, correcto. Las brisas, correcto. De la tierra, correcto. La sombra de una mujer, el perfume, ¿cierto? Ya está. Entonces, tenemos varios determinantes. ¿Sí? Vamos a la pregunta 14. ¿Cuál de las siguientes razones explica la ausencia de un determinante? ¿Cuál de las siguientes razones explica la ausencia de un determinante, mis queridos amigos? A ver. La D me ponen por aquí, otros me ponen la B. A ver, vamos a marcar la B y vamos a marcar la D, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes razones explica la ausencia de un determinante? Bueno, cuando por lo general el sustantivo es un nombre de pila. Y la D,
cuando la frase nominal es reemplazada por un pronombre. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes razones explica la ausencia de un determinante? ¿Ya? Entonces, la primera dice, cuando por lo general, el sustantivo es un nombre de pila. ¿Ya? Y la de, cuando la frase nominal, correcto, es sustituida por un pronombre. Bueno, cuando tú reemplazas la frase nominal por un pronombre, evidentemente, ¿no es cierto? Va a haber ausencia de determinante. Entonces, más que todo, si comparamos estas dos, estaríamos viendo que la respuesta tendría que ser la alternativa D, ¿no es cierto? Los nombres de pila, por ejemplo, como María, Miguel, etcétera, no deben ser antecedidos por artículos según la norma. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes razones explica la ausencia de determinante? Aunque lo veo un poquito medio, ahora que lo estoy revisando, un poco ambiguo, ¿no? Sí. Pero en todo caso, entre estas dos, sí o sí, necesariamente, pues, tendría que ser alternativa D, cuando la frase nominal es sustituida por un pronombre. Recuerden que los pronombres reemplazan al sustantivo o a las frases nominales, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, el niño, ¿no? Entonces, ¿puedo reemplazar el niño por un pronombre? Sí, por el pronombre él, por ejemplo. Entonces, al reemplazarlo desaparece automáticamente el determinante, ¿no es cierto? Vamos a la pregunta número 15. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta un determinante que señala ubicación del objeto al que se refiere? Estamos diciendo que se trata de un determinante que señala ubicación. ¿Ya? ¿Con qué se relaciona? Estamos en la pregunta número 15. ¿Cuál sería la respuesta? Ya en este caso utiliza aquella herramienta. Entonces, ¿por qué? Pregunta 16. Ya tú has leído el texto, dice, ¿cuál de las siguientes opciones se refiere de manera correcta al texto presentado? Tienes el texto aquí, ¿no es cierto? Ya lo has leído. ¿Cuál de las siguientes opciones se refiere de manera correcta al texto presentado? Pregunta 16. Ujú. Entonces tendríamos que ir revisando cada una de las alternativas e ir verificando, ¿no es cierto?, el texto. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta a la pregunta 16. Ya, lo que hay que hacer es ir viendo cada una de las alternativas y constatando si realmente se cumple o no se cumple en el texto, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces aquí la respuesta, mis queridos amigos, sería la alternativa. ¿Qué alternativa? A ver, ¿qué alternativa sería la respuesta? Dice A ver, revisemos, ¿ya? En estaba al borde del mar se observan dos formas contractas. Entonces buscamos por aquí. En estaba al borde del mar, ¿no es cierto? Sí, acá está. Estaba al borde del mar. ¿Hay dos formas contractas? Sí. Al y del. ¿Cumple o no? Sí cumple. Entonces, marco esta. Claro, pues porque es la correcta. Sí, está cumpliendo. Si revisamos las demás, no cumple. Vamos a la pregunta 17. Cada estudiante resolverá 6 ejercicios. El primero obtendrá la máxima puntuación. Según el texto anterior, ¿qué encontramos aquí, mis queridos amigos? A ver, en la pregunta 17, ¿no es cierto? Sí, 17. Cada estudiante resolverá 6 ejercicios. El primero obtendrá la máxima puntuación. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta 17? Encontramos, según el texto anterior, 5 determinantes, un determinante numeral distributivo, dos determinantes numerales cardinales, dos determinantes numerales ordinales, un determinante numeral partitivo. Entonces, igual, ¿no es cierto? Vamos verificando. Entonces,
¿Podrá ser la alternativa A, 5 determinantes? Bueno, veamos pues. Acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. ¿No? No hay. No hay 5. Solo tengo 4. No puede ser la A. ¿Hay un determinante numeral distributivo? ¿Cumple o no cumple? Sí, mira, acá tengo un determinante numeral distributivo. Entonces ya me está diciendo que la respuesta es la alternativa B. ¿Te das cuenta? Vamos a la pregunta 18. Según el texto anterior, ¿qué encontramos aquí según el texto anterior? A ver, vamos a ver, pregunta 18, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué encontramos aquí, chicos? Ya. ¿Qué es lo que encontramos? A ver. Según el texto anterior, según esto, ¿qué es lo que encontramos? Estamos en la pregunta 18. Entonces igual, hay que ir verificando, ¿no es cierto? 3 determinantes exclamativos, ¿sí o no? Según el texto anterior. Dice, cuánta luz, cuánta alegría, qué bella sonrisa, quién soy yo sin tu presencia que me trastorna. Entonces, según el texto anterior, nos damos cuenta de que en efecto acá tengo 1, 2 y 3. ¿Son exclamativos? Sí. ¿Pero son determinantes exclamativos? Claro, porque están precediendo al sustantivo luz, alegría y sonrisa. Entonces la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Ves? Mira, te estoy haciendo el trabajo yo ahora. Estás quedando callado. Supongo que estás prestando atención. 19. El enunciado que presenta uso incorrecto del determinante numeral, estamos en la pregunta 19, ¿cuál sería? Ojo, el enunciado que presenta uso incorrecto de un determinante numeral, ¿cuál sería? A ver, vamos a la pregunta 19. Ya voy a esperar que ustedes respondan, ¿ya? Porque miren, yo solito me estoy respondiendo. ¿No? Se supone que tú vas a dar el examen, no yo, ¿no es cierto? Ya, a ver, vamos, rápidamente. Por aquí me está diciendo Juan que la respuesta sería la alternativa B. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Sí o no? Ya, Lisbeth, Camila. Claro, ¿no es cierto? La respuesta es correcta, la alternativa B, porque no debe decirse ocupé el 13º lugar. Estamos frente a un ordinal, ¿no? Y entonces no podría decirse 13º porque acá estamos aplicando un partitivo. Lo correcto es decir 13º lugar, ¿no es cierto? Y no 13º lugar. Entonces, es correcto. Vamos a la última pregunta. La expresión la ciudad cumplió su 70º aniversario de fundación equivale a... Bueno, acá hay que mejorar, mejor dicho, vamos a ser un poco más precisos. Lo que te está diciendo es, en esta oración, la palabra resaltada 70º equivale a ¿qué número? Eso es lo que te está diciendo, ¿te acuerdas? 70º, octingentésimo, noningentésimo y milésimo. Entonces, fácil, pues. 70º equivale a ¿qué número? La C, profesor. 700 años. Correcto. Ahora sí. Muy bien. ¿Listo, chicos? Entonces, las preguntas han estado sencillas, no están complicadas, pero tienes que participar. Muy bien, vamos a lo último ya. Vamos a revisar lo que corresponde a esta segunda hora, ¿ya? Entonces voy a proyectar la diapositiva y si nos alcanza el tiempo, pues hacemos un poco de práctica. ¿Listo, chicos? Miren, entonces, hemos revisado lo concerniente a los determinantes. Hemos visto que los determinantes son de son de 7, ¿no es cierto? Tipos. Los determinantes artículos, los demostrativos, los posesivos, los indefinidos, los numerales, los exclamativos y los interrogativos. Y todos tienen la característica de que deben anteceder al sujeto
sustantivo, porque si no, no van a ser considerados como determinantes. Ahora lo que vamos a revisar nosotros en esta última hora, ¿ya? Que es menos de una hora lo que tenemos, es hablar acerca del sustantivo, ¿ya? Vamos a hablar acerca del sustantivo. Esto también es bastante sencillo, escúchame. Pero antes, vamos a recordar que es un grupo nominal. Un grupo nominal, grupo, conjunto de elementos, nominal, nombre, sustantivo, ¿sí? El grupo nominal, también llamado frase nominal o sintagma nominal, es aquel que está conformado por lo general por un sustantivo nombre, que puede estar acompañado a su vez por un determinante, o por un adjetivo, o por los dos, ¿sí? Entonces, esta sería la estructura de un grupo nominal. Sin embargo, recuerda que el grupo nominal puede estar reemplazado o se le puede reemplazar por un pronombre. Por ejemplo, si yo digo el gusano feliz, ¿no? El artículo, gusano, sustantivo, acá yo tengo feliz un adjetivo, acá yo tengo un grupo nominal, ¿no? Tengo un sustantivo, tengo un artículo determinante y tengo un adjetivo. Ahora, yo puedo reemplazar, sustituir todo este grupo nominal por un pronombre. Yo digo, el gusano feliz se comió la manzana. ¿Sí? Puedo decir, él, ¿no es cierto? Se comió la manzana. Y él, que es un pronombre, estaría reemplazando todo el grupo nominal o sintagma nominal. Ojo, no siempre van a aparecer los tres, pues, ¿ya? El que siempre va a estar es el sustantivo, siempre. Ahora, que puede estar acompañado por determinante, puede. Que puede estar acompañado por adjetivo, puede. Pues puede estar acompañado por ambos, perfecto. Pero siempre el sustantivo, ¿no es cierto? Tiene que estar, ¿ya? Muy bien. Entonces ya sabes que es un grupo nominal. Vamos a hablar ahora acerca del sustantivo. ¿Listo? Igual, ¿no es cierto? Como hemos definido al artículo, vamos a definir al sustantivo de estas cuatro formas. Semánticamente, sintácticamente, morfológica y lexicológicamente. A ver, el sustantivo semánticamente nos dice es aquella palabra que utilizamos para referirnos o designar realidades que pueden ser concretas o abstractas. Claro, yo puedo decir, por ejemplo, lapicero, celular, carro, carpeta, son realidades concretas, son sustantivos. O también puedo decir, por ejemplo, maldad, amistad, ¿no? Amor, eh, odio, son realidades más bien abstractas, son sustantivos que designan estas realidades abstractas. Sintácticamente, el sustantivo cumple varias funciones dentro de la oración, ¿sí? Pueden formar parte de los grupos nominales y pueden cumplir funciones de núcleo del sujeto, objeto directo, entre otras. ¿Es una palabra variable el sustantivo? Claro que es variable. ¿Por qué es variable? Tiene accidentes gramaticales. ¿Y cuáles son los accidentes gramaticales que tiene el sustantivo? Género y número, ¿de acuerdo? Lexicológicamente, a diferencia de los determinantes, recuerda, es de inventario abierto. ¿Qué significa esto de que sea de inventario abierto? Que puede admitir nuevos términos, nuevas palabras, a que formen parte de esta categoría gramatical. O sea, no hay un número fijo de sustantivos en nuestra lengua, no, ¿ya? Pueden aparecer nuevos sustantivos que se van incorporando, ¿no? A esta categoría gramatical. Por eso decimos que es de inventario abierto. Ahora, esto que hemos señalado aquí lo vamos a ejemplificar. ¿Listo? A ver, en el caso de la definición sintáctica, acá tenemos, ¿no? La niña recibió regalos en su cumpleaños. Mira, el sustantivo aquí está funcionando como núcleo del sujeto y aquí está funcionando como objeto directo. Entonces, cumple diversas funciones. No son las únicas, ¿eh? Puede cumplir otras funciones también como, por ejemplo, modificador objeto indirecto, ¿no? Entre otros. Pero hasta ahí suficiente. Hablemos ahora acerca de los procesos de formación del género y con esto creo que podemos terminar y avanzar un poco más de práctica, si fuera posible. Entonces, miren, préstenme atención aquí. Cuando a nosotros en el colegio el profesor nos hacía una clasificación de los sustantivos, tú sabes cuál es la clásica clasificación, ¿no es cierto? Sustantivos concretos, sustantivos abstractos, sustantivos primitivos, sustantivos derivados. Eso ya lo sabemos en realidad, vamos a recordarlo igual. Pero podemos nosotros ver otro tipo de clasificación, pero desde el punto de vista del proceso de formación del género. Aquí vamos a encontrar
7 tipos, si no me equivoco, 6 o 7, que son los siguientes. Vamos a ver que hay sustantivos de una terminación o de forma fija. ¿Ya? Anota. Sustantivos de 2 terminaciones. Sustantivos heterónimos. Sustantivos epicenos. Sustantivos común de 2 o comunes en cuanto al género. Sustantivos ambiguos y sustantivos homónimos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos tipos de sustantivos. Profesor, ¿por qué se llaman sustantivos de una terminación o de forma fija? Mira, se llaman de una terminación o de forma fija. A ver, vamos a ver cómo lo tienes aquí en tu guía. ¿Cuál de los dos nombres se emplea? En este caso, si hablamos del sustantivo, está empleándose el nombre de forma fija. Ya está. Entonces, para tenerlo presente, ¿ya? ¿Por qué se llaman sustantivos de forma fija, profesor? Esto es sencillo. Porque estos sustantivos o son masculinos o son femeninos. Nada más. ¿Sí? O son masculinos o son femeninos. O sea, no tienen su contrario. Por ejemplo, si yo digo carpeta, es femenino. Día es masculino. Si yo digo mano, es femenino. Si yo digo foco, es masculino. Si yo digo celular, es masculino. Si yo digo mesa, es femenino. O son masculinos o son femeninos. Punto. Por eso es que son de forma fija. No te vas a olvidar, ¿ah? Bien, y ahora, ¿por qué se les llamará a estos sustantivos, a estos otros sustantivos de 2 terminaciones? Son de 2 terminaciones, fíjate tú, porque justamente tienen una terminación para el masculino y otra terminación para el femenino, ¿correcto? Muy bien, entonces tienen una terminación para el masculino y otra terminación para el femenino. Por ejemplo, de monje, monja, ¿no es cierto? De alcalde, alcaldesa. De rey, reina. De alumno, alumna. ¿Te das cuenta? 2 terminaciones. Ahora, un detalle importante es que respecto a este tipo de sustantivo, el lexema es el mismo. Lo que cambia es la terminación, ¿no? Mira, monje, monja. El lexema es el mismo. Alcalde, alcaldesa. El lexema no varía. Es el mismo. ¿Ya? Lo que cambia es la terminación. Gallo, gallina. También, ¿no? De 2 terminaciones. Entonces, tienen una terminación para el masculino y otra para el femenino. Bien. Veamos ahora los sustantivos heterónimos. Sustantivos heterónimos. ¿Qué significa hetero? Profesor, hetero significa diferente. Onoma, ¿qué significa onoma? Onoma, profesor, significa nombre. O sea, heterónimo significa nombres diferentes. Estos sustantivos, fíjate tú, se caracterizan porque justamente se van a emplear nombres distintos para designar al masculino y para designar al femenino. No se emplean nombres iguales o similares siquiera, no, son distintos, ¿ya? Por lo tanto, la raíz va a cambiar totalmente, el lexema va a ser diferente. No ocurre lo que hemos visto aquí, que el lexema no cambia, ¿no es cierto? Se mantiene aquí el lexema raíz. En estos no, cambia totalmente la palabra, el lexema también. Hombre, mujer, ¿no es cierto? Yerno, nuera, caballo, yegua. ¿Listo? Entonces te das cuenta que aquí la raíz está cambiando totalmente. ¿Ya? El término cambia totalmente. Por eso decimos que son heterónimos, ¿no? Vaca, toro también serían heterónimos. Correcto. Veamos ahora los sustantivos epicenos. Los sustantivos epicenos se caracterizan porque aceptan como adjetivos a las terminaciones o a las palabras macho e hembra. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, yo digo la avispa macho, la avispa hembra, el búho macho, el búho hembra. Por lo general sirven para designar animales. ¿Listo? A ver, acá tenemos una anotación importante respecto a los sustantivos epicenos. Dice, se recuerda que las palabras macho y hembra deben colocarse pospuestas al nombre del animal y no se escriben en plural. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Yo puedo decir abejas hembras, te dice que no. Lo correcto es decir simplemente abejas hembra, ¿ya? Recuerda que la palabra macho y hembra o y hembra deben colocarse después, ¿no es cierto? Evidentemente, después del sustantivo. Y escribirse
en singular, no en plural. Los linces hembra, sí, pero no los linces hembras, no. ¿De acuerdo? Listo, mis queridos amigos. A ver, vamos a finalizar con los 3 últimos y a ver si por ahí hacemos alguna pregunta. Ya vamos a ver los sustantivos común de 2 o comunes en cuanto al género. Acá te vas a dar cuenta de que se da una característica interesante. Dice, el género queda reflejado en los determinantes o los adjetivos. Mira, los sustantivos común de 2 se caracterizan porque no cambian en su forma, ¿sí? Es la misma tanto para el masculino como para el femenino, pero quien va a reflejar, si se trata de masculino o femenino, va a ser el determinante. Y si no hay determinante, será el adjetivo que lo acompañe. Entonces, mira, si yo digo artista, artista, yo no sé si está refiriéndose a género masculino o género femenino. ¿Cómo lo voy a saber? Por el determinante artículo. Por ejemplo, yo digo, el artista, la artista. Ah, en ese caso yo sé que es masculino o femenino, ¿sí? Cónyuge, lo mismo. El cónyuge, la cónyuge. Pero si no hay determinante, quien va a reportarnos el género será el adjetivo que lo acompañe. Por ejemplo, si yo digo adolescente bueno, adolescente buena, o profesional bueno, profesional buena. Entonces, los sustantivos común de 2 se caracterizan porque el género queda reflejado o en los determinantes o en los adjetivos que lo acompañan. ¿Ya? Veamos ahora lo concerniente a los sustantivos ambiguos, mis queridos amigos, mis queridas amigas. ¿Qué pasa en el caso de los sustantivos ambiguos? Bueno, a veces tenemos la confusión, ¿no es cierto? Y decimos, oye, ¿se dice el mar o se dice la mar? ¿Mm? Bueno, se tratan de sustantivos ambiguos. ¿Qué significa esto? Que pueden aceptar ambas formas, tanto el masculino o el femenino, de manera indistinta. O sea que no hay error, no hay error, ¿ya? Los sustantivos ambiguos indistintamente aceptan el masculino o el femenino. Por ejemplo, en el caso de mar, por ejemplo, en el caso de vodka, por ejemplo, en el caso de dote, incluso en el caso de tilde, fíjate tú, ¿no? El tilde, la tilde. Claro que en nuestro ámbito se prefiere emplear el femenino, ¿no es cierto? La tilde. Pero en otros lugares suelen emplear también el masculino, el tilde. Igual en el caso de tizne, ¿no? El tizne, la tizne, también, que no lo crean. Entonces, son sustantivos ambiguos. Y por último, vamos a cerrar con los sustantivos homónimos, ¿ya? A ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna consulta, pregunta, duda que tengan respecto a los tipos o clases de sustantivos según el género? Ya está. Vamos a terminar con esto, chicos, ¿ya? Los sustantivos homónimos. Homo, igual. Onoma, nombre. Iguales nombres. En realidad, los sustantivos homónimos se caracterizan porque el nombre no cambia, pero si le cambias tú el, el determinante, ¿ya? De masculino a femenino, va a originar esto un cambio en el significado de la palabra. A ver, los homónimos entonces se diferencian, ¿ya? Los homónimos diferencian, diré mejor, su significado por el rasgo de género empleado. Tú sabes que capital, ¿no es cierto? Significa una cosa cuando yo digo el capital y significa otra cuando digo la capital. Cólera, una cosa cuando digo el cólera, otra distinta cuando digo la cólera. Y lo mismo en el caso de el cometa, la cometa, ¿sí? Entonces, los sustantivos homónimos en realidad no varían, pero si yo le cambio el género, ¿sí? Automáticamente el significado de la palabra también va a ser distinto, va a cambiar. Porque si yo digo el capital, me estoy refiriendo al dinero con el que yo pongo un negocio, por ejemplo. Pero si digo la capital, me estoy refiriendo a la ciudad más importante de un país. Si yo digo el cólera hace referencia a una enfermedad, ¿no es cierto? Hubo una epidemia del cólera en el Perú, seguramente sus papás les han comentado hace unos, ¿cuántos? 20 años, 25 años más o menos, ¿sí? Que también murieron varias personas aquí en el Perú, ¿no? Claro que la forma, los síntomas eran totalmente distintos a lo que estamos viviendo ahora, pero sí,
hubieron bastantes que fallecieron también, ¿no? Te daba el cólera en la mañana y en la noche te estaban velando, morías rápido, sí. Por deshidratación era, por deshidratación. Y otra cosa es la cólera, ¿no? Que tiene que ver con el estado de ánimo, de frustración, de inquina, de molestia. Una cosa es el cometa, ¿sí? Que hace referencia a un, en este caso, a un, eh, a ver, y otra cosa es la cometa. ¿Listo? Muy bien. Listo, chicos. Vamos a quedarnos por ahora aquí, ¿ya? Tú vas a resolver hasta la pregunta, en este caso, unas 5 preguntas, me parece. Ya puedes resolverte hasta la pregunta número 25, ¿ya? Para el día de mañana. Creo que mañana nos toca, no me acuerdo, a ver, ustedes son el 102, sí. No, nos toca el día sábado, ¿no? El día sábado. Ya está. Entonces, para el sábado, trabájate solo hasta la pregunta 25, vamos a verificarlo. Ojo, para finalizar, dice, uso del masculino en referencia a seres de ambos sexos. El masculino también se emplea en algunos casos para designar la clase, o sea, incluye a los individuos de la especie sin distinción de sexos. Claro, y un ejemplo bastante obvio es el sustantivo hombre, ¿no? Cuando yo digo el hombre es el único animal racional, no solamente estoy empleando esta palabra para referirme a los varones, sino también para referirme a las mujeres, o sea, ambos, ¿no? Ambos sexos. Entonces, hay masculinos que hacen referencia a ambos sexos. ¿Listo? Como en este caso la palabra hombre. ¿Listo, chicos? Bien, entonces, miren, hemos revisado en esta segunda hora lo que corresponde al sustantivo y a su clasificación de acuerdo al proceso de formación del género. Recuerda, hemos visto los sustantivos de forma fija, o son masculinos o son femeninos. Hemos visto los de 2 terminaciones que tienen una terminación para el masculino y otra para el femenino. En este caso, el lexema se mantiene. Hemos visto los sustantivos heterónimos. En este caso, el lexema cambia, varía totalmente, ¿no? Se emplean diferentes nombres para designar el masculino y el femenino. Hemos hablado acerca de los sustantivos epicenos que por lo general hacen referencia a animales y hemos dicho que admiten los adjetivos macho-hembra. Hemos hablado de los sustantivos común de 2 y hemos indicado que si tú les cambias a estos de género, pues esto va a reportar un cambio semántico, un cambio de significado en la palabra, ¿no es cierto? En los sustantivos común de 2 hemos señalado que estos no cambian, que quien indica o reporta el género será el determinante o será el adjetivo. Ahora sí. Hemos revisado los sustantivos ambiguos y hemos señalado aquí que se pueden emplear indistintamente el masculino o el femenino. Y por último, hemos hablado de los sustantivos homónimos. Y en esto sí hemos indicado que si tú les cambias el género, esto va a reportar un cambio en el significado de la palabra, ¿ya? Porque una cosa, como hemos bien mencionado, es el capital, la capital, el cólera, la cólera. ¿Listo, chicos? Muy bien, mis queridos amigos, mis queridas amigas, entonces no te vas a olvidar. La próxima sesión vamos a empezar ya con la última parte del sustantivo, que corresponde, por ejemplo, al número. Vamos a algunas reglas y vamos a ver la clasificación tradicional, la más común, la conocida, ¿no? Que ya tiene que ver con el sustantivo concreto, sustantivos abstractos. Y con eso estaríamos finalizando la sesión, la próxima clase. ¿Listo? Ya, respecto a calor, mis queridos amigos, sí, la pregunta es si es un sustantivo ambiguo o no, ¿no es cierto? A ver, la Real Academia señala que sí es un sustantivo ambiguo, pero no recomienda el uso del femenino. O sea, yo puedo decir el calor, la calor. En realidad se usa a veces, ¿no? Y la calor, el calor, la calor. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es el masculino, el calor, no la calor. Sin embargo, la Real Academia se ha dado cuenta de que en algunos lugares la emplean ambas distintamente y lo sigue considerando como un sustantivo ambiguo, repito, sí, pero señala que recomienda que lo correcto es emplear el masculino y no el femenino, ¿ya? Emplear el calor y no la calor. ¿Listo, mi querida amiga? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Un fuerte abrazo. Repasen siempre, por favor. Y